En su proceso de institucionalización, la ciencia política fue cambiando su objeto de estudio. Si bien ustedes ya están muy avanzados en su carrera para ser politólogas y politólogos, no obstante les aseguro, y esto a mí me pasa exactamente lo mismo, que si alguien me pregunta qué es la política, la verdad que no me sale una respuesta muy fácil de memoria para darle inmediatamente. Más bien me quedo pensando, por ahí empiezo a lucubrar, la gente me mira raro, este tanto que sabía no puede definirme qué es la política. Bueno, porque precisamente la particularidad de los objetos de estudio de las ciencias sociales en general son dinámicos y son complejos. O sea, los conceptos, como el concepto de la política, es un concepto cargado de historia. ¿Qué significa esto? Que la política misma con el tiempo va cambiando, y si bien en esencia podríamos construir algunos conceptos bastante perennes de la política como el modo de organización del poder en una sociedad, la política como el modo de procesar con relaciones de conflicto y de cooperación, etcétera, etcétera, lo cierto es que las manifestaciones de lo que es político y lo que es la política van cambiando en el tiempo. Incluso hace no demasiado tiempo, un par de décadas, uno de los aportes más sustantivos en términos estrictamente teóricos que hizo el feminismo fue poner patas para arriba, por ejemplo, al disputar qué es lo público y qué es lo privado, disputó drásticamente lo que normalmente se asociaba a lo que eran relaciones estrictamente políticas, ¿no? Por detrás de esta frase, lo personal es político, lo que se esconde es una reconceptualización de los alcances de las relaciones políticas de una sociedad mucho más allá del esquema público-privado que, al menos, fíjense lo que les voy a decir, al menos desde los griegos, desde los romanos, tiene cierta persistencia como una forma de separar los ámbitos de incumbencia y por consiguiente siempre se asociaba la política a lo estrictamente público, a la esfera de lo público que podía crecer un poco más, achicarse, dependiendo de las distintas perspectivas e ideologías, pero la idea de cómo lo privado está atravesado de lo político fue realmente revolucionario. Entonces, la idea de lo político es que es un término polisémico. Por ejemplo, en el marco del griego admite varias acepciones. Primero nada, deviene de polis, ¿no? Polis, que era ciudad. A su vez también deviene de politeia, que era constitución u orden institucional idealizado. También está la concepción de polites, que son los ciudadanos, o los polos, o el hecho de gobernar. Hay varias manifestaciones que están vinculadas, y en los griegos hacía referencia siempre a la cuestión del gobierno, a la cuestión de los asuntos de la polis, los asuntos de la ciudad. En los conceptos más modernos, una clasificación que se usa mucho para mostrar el carácter polisémico del concepto es su acepción en inglés. En inglés tenemos al menos tres. Las politics, que es el proceso político, el ejercicio de poder. Hacemos politics, por ejemplo, adentro de una empresa, hacemos politics en el gremio estudiantil, hacemos politics con nuestros compañeros de trabajo, etc. Tiene que ver con el ejercicio del poder y las relaciones de conflicto y cooperación. El concepto de policy, que hace referencia concretamente a la política pública y a la administración de la cosa pública. La policy es, por ejemplo, los mecanismos de regulación de la extracción de petróleo en pozo que hace el organismo de control a las empresas privadas. Bueno, cosa muy específica, es parte también del concepto de policy. Y el concepto de polity, que hace referencia a la estructura institucional de gobierno en un país, ¿no? A las instituciones, las reglas del juego. Entonces es un concepto polisémico, el concepto de política. Es un concepto que hace referencia a más de una cosa. Como les decía, está cargado de historia y cambia cada vez que cambia. No solamente la política, el ejercicio de la política se va adaptando a los nuevos tiempos, sino que a su vez nuestra forma de percibirlo también ha ido cambiando con el tiempo. No me voy a detener demasiado en esto, pero en principio, para los antiguos, para los antiguos,
como les decía yo al comienzo de la exposición, la política, el subpolitico, estaba inexorablemente vinculado a la esencia humana. Estábamos atravesados de politicidad, éramos política. Era lo característico de los humanos. Por consiguiente, la política era la totalidad de lo relativo a la vida común en la polis. Un concepto bastante abstracto y bastante ambiguo en ese sentido. Política abarcaba básicamente a la totalidad de lo social, con Maquiavelo empieza a adquirir cierta especificidad y ya en la modernidad se asocia inexorablemente al Estado. Los tratados de política, piensen en Sieyès, en Hobbes, en todos los que vieron en Doctrinas 1 hacia el final y al comienzo de Doctrinas 2, piensen en todos estos autores que eran los principales ideólogos del orden político de la modernidad, que hasta el día de hoy las instituciones pensadas en esa época, hace 300 años, hasta el día de hoy siguen gobernando nuestra vida común. Y fundamentalmente cuando hablaban de política, cuando usted lee El espíritu de las leyes, es bastante concreto, está hablando del Estado, y está hablando de las manifestaciones institucionales formales del Estado. Y en el mejor de los casos podían involucrar ahí alguna dimensión un poco más sociológica, pero era fundamentalmente, la política estaba esencializada en ese constructo moderno y absolutamente revolucionario que fue el Estado moderno. El Estado era la centralización y la jerarquización de la relación política y su cristalización más evidente, ¿no? La política era ese Estado. Progresivamente, no obstante, la idea de política como un ejercicio vertical de autoridad, ¿no?, que va del Estado a los ciudadanos, empieza a ser disputada a medida que se van complejizando las sociedades y masificando el ejercicio de la política, se empieza a tornar un poco más horizontal, ¿no? Y empieza a aparecer la cuestión de no solamente el Estado, sino la política como algo que atraviesa a la sociedad civil, a las relaciones de clase, a los distintos grupos dentro de la sociedad. Esta idea de la política más horizontalizada, ya no solamente representada en el eje vertical del Estado, desde el Estado allá arriba hacia abajo, hacia la sociedad, sino también en relaciones horizontales de la sociedad, empieza a dar cuenta cómo la política desborda los límites del Estado, empezamos a hacer política y a observar política en múltiples manifestaciones de nuestra vida común, y ahí, en ese contexto, empieza a aparecer entonces la idea de asociar la política o pensar la política, ya entrado el siglo XX, más vinculado al hecho del poder. Entonces, la capacidad de alguna persona de influenciar sobre la conducta de otra. Allí había política. Quizás, y también entiendo que lo ven en Doctrinas e Ideas Políticas 2, el ejemplo más radical de esta idea de poder como una red que está difundida por toda la sociedad, que lo atraviesa todo, es posiblemente Foucault. En la microfísica del poder, está allí el poder en cada interacción, en cada huequito, en cada relación, en cada cosa de la sociedad, aparecen estas relaciones de poder, y por consiguiente se horizontaliza profundamente la cuestión del poder. No obstante, el problema que presentaba esa dimensión, esa conceptualización de la política como el poder que está en todos lados y por consiguiente en ningún lado, porque algo que está presente en la totalidad de lo que existe no tiene especificidad propia, es un problema no lógico, era muy difícil estudiar ese poder porque entonces era tan válido estudiar o era tan simétrico el estudio del poder para pensar las relaciones entre, no sé, de vecindad, para pensar los conflictos bélicos en torno a la Segunda Guerra Mundial. Una cosa tan amplia que empieza a perder muchísima especificidad de vuelta, se empieza a difuminar, y entonces se empieza a poco progresivamente a aparecer como alternativa a la política como ejercicio del poder, allí donde éste exista, la política vinculada al proceso político y vinculado fundamentalmente al concepto de sistema político. Esto que les explicaba yo más temprano, ¿qué es lo que vincula la manifestación en la esquina de casa con las determinaciones de política pública del presidente? Bueno, ese proceso de cómo las distintas demandas, reivindicaciones, luchas, conflictos, estrategias de cooperación presentes en la sociedad se transforman en productos específicos de acciones del Estado. No obstante, así también, el concepto de poder político estrictamente vinculado a la noción de sistema político empezó también a ser revisado porque era también demasiado abstracto, y hoy por hoy, y sobre todo a partir de mediados y finales de los 80, el Estado vuelve a aparecer en escena, ¿no? El Estado
es hoy, una vez más, si se quiere, el objeto de estudio más claro, más cristalino de las manifestaciones de la política. Esto es un poco irónico porque a medida que en la política práctica el Estado como modo de organización social empieza a perder fuerza con la revolución neoliberal, ¿no? Y la degradación sistemática de la capacidad estatal, el Estado como concepto empieza a ser reivindicado por las ciencias sociales para entender la sociedad. Es una cosa un poco, si se quiere, esquizoide, porque a la vez que empezamos a limitar cada vez más la acción del Estado, empezamos a reivindicarlo cada vez más como un elemento fundamental para entender lo que pasa a nivel social. Acá un poco entonces tenemos esto, ¿no? En la etapa formalista, básicamente era el Estado, pero en su dimensión formal, el objeto de estudio fundamental. En la etapa tradicional, influenciados por Weber, por supuesto, la idea de autoridad y de dominación legítima, empieza a aparecer el poder como objeto de estudio, empieza a cobrar en los postestructuralistas quizás su versión más extrema. En la etapa conductista, perdón, aparece el concepto de sistema político y de proceso, frente a la dificultad de conceptualizar el poder. Hay un ejemplo que es interesante. Cuando uno piensa, por ejemplo, en el poder económico, es muy fácil generar un indicador del poder económico, el dinero. Si yo les digo, hay dos personas, una tiene en su cuenta bancaria 5.000 pesos, otra tiene en su cuenta bancaria 27 millones, ¿cuál tiene más poder económico? Nadie parece demasiado dudar cuál es la respuesta a eso. Ahora bien, no necesariamente es fácil frente a dos personas muy distintas cuál puede tener más poder político, porque no es tan fácil de comprender cómo se materializa el poder político. Por ejemplo, ¿quién tiene más poder político? ¿Un diputado nacional al azar de cualquier, digamos, bloque o, por ejemplo, un periodista del prime time? Bueno, no lo sé. Es más difícil de conceptualizar. No existe una esencia cuantificable del poder político como lo podría llegar a ser la moneda del poder económico. O sea, la dificultad de resolver esa cuestión empezó a que la idea de que políticas donde hay poder, entonces el estudio del poder es el estudio de la política, era tan difuso que generaba por ahí algún malestar y de a poco empezó a aparecer el concepto de sistema y el concepto de proceso político para reemplazarlo o para darle forma más concreta a qué dimensiones del poder o el poder involucrado con qué tipo de procesos son los que nos van a interesar, y empieza a cobrar fuerza como objeto de estudio. Y en la etapa postconductista, pero sobre todo hacia finales de la década del 80, vuelve a aparecer el Estado, pero el Estado bajo una luz totalmente distinta de lo que era el Estado para la mirada formalista, ¿no? El Estado para los politólogos es bastante distinto al Estado como lo definen los abogados. Por ejemplo, yo soy profesor en Derecho Político en la Facultad de Derecho. Esta mañana tuvimos clase. El libro fundamentalmente que tienen que leer los estudiantes es un libro que escribí yo con el doctor Monbrun. En la definición de Estado damos la definición jurídica de Estado, ¿no? El Estado, que es el aparato institucional, el monopolio del poder político en un territorio con soberanía, etcétera, población, la conceptualización weberiana clásica del Estado, que es la conceptualización formalista. Pero el Estado para la ciencia política actual en realidad es mucho más que eso. Por ejemplo, y solo por mostrar un ejemplo de las muchas teorías que trabajan el Estado para la concepción marxista tiene mucho menos que ver con el aparato institucional y sus formas y manifestaciones, y tiene mucho más que ver con el Estado como la cristalización de la regulación de relaciones de clase, que a su vez devienen de un modo de producción. O sea, el Estado en realidad importaría menos en su orden formal e importaría bastante más en la medida en que es reflejo y reproductor de las relaciones sociales de producción. Muchas formas muy distintas de entender el Estado, pero ha vuelto a aparecer el Estado entonces como un objeto de estudio importante de la ciencia política, y en no menor medida muchos politólogos y muchas politólogas, cuando les preguntan qué estudian, dirían que estudian el Estado o algún sistema institucional específico del mismo. Bien. Dicho esto, que con esto ya cerramos este tema del proceso de desarrollo de la ciencia política. La ciencia política hoy, ¿no? ¿En qué lugar estamos? ¿Cómo estamos como disciplina? Lo primero
que vamos a sostener al respecto es que la ciencia política, que ha ido ganando progresivamente una identidad muy fuerte, se ha institucionalizado. Hoy no existe universidad importante del mundo que no tenga una carrera de ciencia política. Esto está empíricamente probado, hay varios estudios que trabajan esta cuestión. A nivel internacional, hay carreras de ciencia política en los países más extraños que se les pueda parecer. Uno de los promotores financieros más importantes de la ciencia política y algunas áreas de estudios internacionales, por ejemplo, es China. La International Political Science Association, que tiene varias décadas ya, hace su congreso anual en distintas partes del mundo y en los últimos años Asia ha sido importantísimo. O sea, es una disciplina que existe a escala planetaria y que comparte ciertos rasgos de identidad, como toda disciplina académica, y tenemos posiciones, nos discutimos mutuamente, nos leemos mutuamente y conversamos respecto a cómo pensar la política, y no estamos de acuerdo respecto a un único punto de vista o una única teoría o un único marco teórico para pensar la política. De lo que sí estamos bastante seguros es que la ciencia política no se dedica a la reproducción argumental de la teoría, que para poder construir explicaciones sobre la teoría, y esta es la diferencia fundamental entre la ciencia política y la doctrina política o la doctrina partidaria, es que en realidad no hay tautología explicativa, no es que la teoría se sostiene en sí misma, sino que la totalidad de las teorías, de los argumentos, de las hipótesis, de las proposiciones tienen que ser probadas empíricamente tarde o temprano. ¿Sí? Eventualmente tienen que enfrentar el peso de la evidencia. Esto no significa que sea una ciencia empirista, pero sí que es una disciplina empírica. La diferencia, la tienen que haber estudiado en epistemología, es gigantesca. Toda la ciencia es empírica, porque toda la ciencia busca enfrentar eventualmente explicaciones sobre hechos. Digo eventualmente porque existe una dimensión meramente teórica de la ciencia. Existen las ciencias básicas y existe la dimensión meramente teórica de las ciencias, y en las ciencias sociales, y posiblemente en ninguna ciencia, las teorías se descartan a la primera muestra de una evidencia contraria. Es mucho más complejo que eso el proceso, ustedes lo han revisado en la epistemología, pero la cuestión fundamental tiene que ver con esto, con que eventualmente vamos a ser más propensos a sostener aquellos argumentos que a la luz de la evidencia son más sólidos que otros. La disciplina además se caracteriza porque todas las teorías que utilizamos para pensar la realidad política están fuertemente articuladas con el análisis metodológico de dicha evidencia. Ustedes podrían ser expertos en la historia de las ideas políticas y poder dar cursos en todo el mundo sobre este tema por su conocimiento extenso. Si ustedes no tienen conocimiento básico de metodología, por más que sepan de historia de las ideas, están muy limitados y muy limitadas en lo que pueden llegar a hacer en materia de producción de ciencia política. ¿Sí? Si bien, por supuesto, la historia de las ideas es una de las áreas de incumbencia, es una de las cosas que los politólogos y las politólogas hacemos, la ciencia política busca un diálogo metodológico y una conexión metodológica entre la teoría y la evidencia disponible. Y a su vez, la ciencia política hoy es una ciencia muy plural en términos teóricos y metodológicos. Existen algunas perspectivas mayoritarias, existen perspectivas minoritarias, existen tradiciones, existen países donde son más comunes algunos enfoques que otros, existen categorías conceptuales y teorías que son más utilizadas en algunas regiones del mundo que en otras. Todo esto existe porque, por supuesto, la ciencia política en particular, como todo discurso, se enuncia desde algún contexto particular y todo esto influye y es un conocimiento que se construye, y ese proceso de construcción de conocimiento está influenciado por una serie de condiciones vinculadas a esa praxis, ¿no? No obstante, no existe ningún argumento serio, me atrevería a decir yo, de nadie que sostenga que hay una teoría política lisa y llanamente superior a las demás. Incluso está muy de moda hablar de los enfoques mainstream, ortodoxos, este tipo de cosas. A diferencia de lo que puede pasar, por ejemplo, con la economía neoclásica en la ciencia política, si ustedes agarran los manuales de ciencia política de las instituciones más, no sé, de las universidades norteamericanas más prestigiosas, y son bastante plurales en términos teóricos metodológicos. A diferencia, insisto, de lo que podría pasar con otras disciplinas, esto no significa, insisto, que no hayan escuelas, que no hayan tradiciones y que no hayan fuertes apuestas
teórico-metodológicas, incluso ideológicas y políticas, por imponer algunas teorías sobre otras. Lo que sí significa es que el consenso solapado que hay hoy, mayoritario respecto a la disciplina, es que es plural en términos teóricos metodológicos. Lo cual nos lleva a entonces saber cuál es el oficio del politólogo y de la politóloga. Porque si tuviésemos una única teoría, si tuviésemos un conjunto de instrumentos técnico-metodológicos para resolver nuestras preguntas, nuestro oficio sería bastante simple: aplicar ese conocimiento teórico-metodológico. Pero como no existe esa singularidad teórica, básicamente tenemos que dar cuenta de que nuestra disciplina está atravesada de múltiples divisiones, de múltiples clivajes, si se quiere. Este es un concepto que vamos a ver en la unidad número 4. Clivajes metodológicos, ideológicos. Por ejemplo, Almond, en ese texto que está citado allí, que se llama Una disciplina segmentada, habla de 4 mesas. Él hace una división izquierda-derecha y duro-blanda. Duro-blanda serían cualitativo-cuantitativo, izquierda-derecha sería izquierda-derecha. Entonces vos tenés una izquierda blanda y una izquierda dura, una derecha blanda y una derecha dura. Muchas veces nos va a decir Almond, y va a citar algunos trabajos al respecto, se pelean más entre la izquierda blanda y la izquierda dura que entre, por ejemplo, la derecha dura y la izquierda dura. Pero por supuesto, lo de Almond es absolutamente simplista, hay muchísimas más divisiones que esas. Las ciencias sociales en general y la ciencia política en particular siguen estando atravesadas de muchísimas dimensiones. Por ejemplo, teorías que se centran en los actores, teorías que se centran en las estructuras, teorías institucionalistas, teorías normativas, en fin. Es una disciplina muy plural en términos teóricos. Y la selección de las teorías, la selección de las metodologías, de las estrategias metodológicas, cuando se hace buena ciencia política, tiene menos que ver con una prerrogativa personal, esto es, con que yo me defina como teórico de tal línea o de tal otra línea, y tiene más que ver con entender la adecuación de los interrogantes que nos hacemos sobre la política y cómo esos interrogantes se relacionan con cada una de las teorías. Les doy un ejemplo muy concreto. Si a mí de repente se me ocurriese mañana o me surgiera, por una cuestión laboral, hacer una encuesta de opinión para sondear a algún candidato político, obviamente, como he tenido que hacer en el pasado, recurriría básicamente a encuestas de opinión, a un enfoque bastante conductista y un conjunto de rudimentos metodológicos de estadística descriptiva e inferencial. Fundamentalmente haría eso. Luego, ¿podría llegar a abordar la misma problemática de otro modo? Sí, podría llegar a intentar hacer un focus group para ver en qué medida alguna intervención de ese candidato o candidata o el eslogan de campaña o lo que sea es recibido o percibido por distintos grupos de la sociedad. Pero en realidad, la inferencia que yo puedo hacer con una estrategia metodológica o con la otra, con una teoría o con la otra, me dicen cosas diferentes. Entonces, el verdadero oficio del politólogo o de la politóloga tiene que ver con poder comprender las fortalezas y debilidades de las teorías, los alcances de las inferencias que yo efectivamente puedo hacer con distintos instrumentos metodológicos, para luego poder seleccionar los más adecuados frente a las preguntas que yo me hago sobre el mundo político. En este sentido, como dicen Marsh y Stoker, lo tienen ustedes para leer en la bibliografía, el oficio de la politóloga está íntimamente ligado a su capacidad de hacer deliberar las distintas teorías a la luz de la evidencia disponible. ¿Sí? Por supuesto, existen un montón de politólogos y de politólogas que, digamos, como dice el dicho, quien tiene un martillo cree que todo es un clavo, y tratan de utilizar siempre la misma teoría o el mismo procedimiento analítico para responder cualquier tipo de pregunta. Tarde o temprano la experiencia profesional les va a mostrar cierta limitación frente a eso. ¿Sí? Por ejemplo, si yo me quiero sentar a discutir cuáles pueden llegar a ser los efectos de la reforma constitucional que está proponiendo el gobernador sobre los partidos pequeños, que es todo un área de deliberación, bueno, lo más probable es que la teoría institucionalista me sirva bastante más que el marxismo. No porque sea mejor ni porque sea peor, sino que porque para discutir específicamente ese tema es un tema del que se dedica tal teoría y no tal otra. Entonces, los buenos politólogos, las buenas politólogas, más allá de que tengan sus preferencias, todas las tenemos,
y sean más proclives a pensar una serie de preguntas que se vinculan con algunos marcos teóricos específicos, normalmente damos cuenta de que para pensar ciertos problemas, para abordar ciertos estudios, algunas teorías y algunas metodologías pueden ser más adecuadas que otras. Entonces, perdón. Un poco esto lo grafica este dibujito que tienen acá. ¿Por qué esto es así? Porque, como les decía yo, hace tiempo que la ciencia política ha abandonado la pretensión de crear una teoría general de lo político. Y porque teorías que pueden ser muy buenas para pensar determinado fenómeno en determinado tiempo, en determinado lugar, pueden fallar para pensar el mismo fenómeno en otro lado, o para pensar un fenómeno muy vinculado a ese en el mismo lugar. Porque cada teoría construye un objeto de estudio, resalta algunas dimensiones analíticas por sobre otras, y al hacerlo introduce necesariamente un sesgo analítico. Y todo lo que no queda adentro de los límites conceptuales de esa teoría, que es básicamente todo el mundo que esa teoría no ve, no puede ser explicado por esa teoría. Entonces, no existe una teoría en sí misma más adecuada que las demás, todo depende de qué interrogantes tenemos sobre el mundo político. Y la totalidad de las teorías que van a ver en este curso y que potencialmente pueden ver en cualquier otro, implica un recorte selectivo de la realidad inteligible. Y acompañado con eso, una argumentación explicativa provisoria. Entonces, por ejemplo, cuando veamos la teoría institucionalista, si nos metemos específicamente en el efecto del diseño electoral sobre la dinámica de partidos, vamos a ver cómo esa teoría, que por ejemplo toma en consideración los efectos de las reglas electorales sobre la supervivencia de los partidos chicos, y nos va a dar un montón de elementos y de argumentaciones para explorar esa dimensión del fenómeno político, no nos va a decir absolutamente nada, por ejemplo, de la ideología de los nuevos movimientos sociales, porque está mirando otra cosa. Entonces no podemos pretender que esa teoría nos explique todo. Entonces, en vez de tratar de estirar y estirar las teorías para forzar explicaciones que son de algún modo ajenas a las pretensiones de esas teorías, tenemos que tener la capacidad de identificar distintas teorías, algunas posiblemente más operativas que otras para abordar ciertas problemáticas y para abordar ciertos interrogantes. Ahora bien, no van a ser, ni soy yo, ni ningún colega, ni ninguna colega, experto en todas las teorías y en todos los temas. Es por eso que necesariamente, a medida que se va complejizando el universo teórico-metodológico de la disciplina, se van generando ciertas especializaciones y lo que termina pasando es que efectivamente muchas politólogas y muchos politólogos terminamos más o menos siempre estudiando los mismos temas y desde de las mismas perspectivas teóricas, pero no porque consideramos que eso sea superior, sino simplemente por un proceso de especialización. Eso en sí mismo no es ni bueno ni malo, pasa en todas las disciplinas científicas. Lo que es importante es comprender cómo esos procesos de especialización lo que hacen es que ese cuadradito que están viendo estos señores, supongamos que estas personas que están acá son cualquiera de nosotros, mientras más nos especializamos, más chiquito es ese cuadradito. Por consiguiente, lo que observamos lo vemos cada vez con más detalle, pero es cada vez más pequeño. Mientras nosotros seamos conscientes y autocríticos de los límites de nuestra capacidad explicativa y comprensiva de los fenómenos, mejores politólogas y mejores politólogos vamos a ser. Bien, se me ha hecho bastante tarde. ¿Alguna duda, alguna consulta sobre este tema? Vamos a ir rapidísimo entonces a la primera parte de la actividad práctica que tienen ustedes para resolver, que por supuesto pueden verla en consulta luego, ¿sí? Nos escriben un correo a cualquiera de los profesores y coordinan la consulta. Pero vamos a ir viendo entonces esta primera parte. ¿Dónde lo tengo? Acá. ¿Se ve esto que estoy mostrando? ¿Lo de Borges? Sí. Bien. Pensemos en esto último que yo les acabo de decir, este dibujito que les acabo de mostrar. Y con eso en mente le damos este cuento cortito de Borges que a mí me gusta mucho. El cuento se llama Del rigor en la ciencia. En aquel imperio, el arte de la cartografía logró tal perfección
que el mapa de una sola provincia ocupaba toda una ciudad y el mapa del imperio toda una provincia. Con el tiempo, estos mapas desmesurados no satisfacieron y los colegios de cartógrafos levantaron un mapa del imperio que tenía el tamaño del imperio y coincidía puntualmente con él. Menos adictas al estudio de la cartografía, las generaciones siguientes entendieron que ese dilatado mapa era inútil, y no sin impiedad lo entregaron a las inclemencias del sol y los inviernos. En los desiertos del oeste perduran despedazadas ruinas del mapa, habitadas por animales y por mendigos. En todo el país no hay otra reliquia de las disciplinas geográficas. ¿Por qué les parece que yo les pongo ese cuento para pensar esto de las teorías? ¿Qué reflexión les despierta? Yo, profe, en particular, cuando lo resolví, bueno, más o menos quise explicar las preguntas y después cuando volví a releer lo que había hecho, mis apuntes del capítulo donde usted y de los videos que yo vi en el campus, que hace referencia a la reflexión artesanal y científica, o sea, como que lo comparé con eso, que en su principio, con la referencia artesanal, como que querían hablar abarcar la totalidad de todo, y después, bueno, cuando se pasa a lo que fue la reflexión científica, ya se empezó a ser más específico. Y como recién ustedes explicaban, el tema de las perspectivas, que no es que la política es más chica, sino que se ven las distintas perspectivas y uno se centra en explicar eso de la política, otro se centra en explicar otro, y bueno, más o menos lo fui viendo como eso, que en su principio con el mapa querían abarcar todo, porque para ellos mostrar todo era lo importante. Cuando después vienen las otras generaciones, es como que se dan cuenta que no es necesario, que por ende, o sea, que por más se pueden poner referencias y uno va a saber que en ese lugar, por ejemplo, le doy el ejemplo de un mapa físico, sí, físico. Yo sé que en esa extensión, por los colores, hay tantos de extensión de selva o desierto o montaña, que no hace falta que el mapa sea tan grande y que me muestre sí o sí que ahí hay una montaña para que yo sepa que esté. Una cosa así, lo comparé más o menos con el tema de la política y de las teorías, que no es necesario abarcar todo para saber que está. Muy bien. ¿Quién más quiere compartir su reflexión? Sí, para mí también tiene que ver con esto que hablaban de, bueno, que un poco lo dijo la compañera, igual a mí me parece que está muy bien la reflexión que ha hecho Eda, digo, tiene que ver con la perspectiva que uno tiene de dónde focalizar, digamos, la atención de los estudios, ¿no? Y lo que dice es, bueno, las generaciones siguientes dicen este mapa es inútil y lo mismo sucede con las teorías a medida que va avanzando el tiempo también. Digo, la aparición de nuevos paradigmas también tienen que ver con el empezar a pensar paradigmas viejos y antiguos como inútiles para el pensamiento o para el avance de la sociedad o de lo que va sucediendo en la realidad política. Muy bien. ¿Quién más? Cristian, escribiste en el chat. ¿Querés contarnos lo que pensás? No sé si está Cristian. Hola, buenas tardes. Ahí pude poner el sonido. Bien. Sí, exactamente. Que bueno, toda herramienta puede tener, o sea, tiene un alcance, ¿no? No se puede pretender medirlo todo con la misma herramienta porque no hay tal cosa que pueda ser tan abarcativo para poder medirlo todo o para poder, o sea, entraríamos en un error de querer medirlo todo con el mismo instrumento. Porque bueno, como decía la compañera que habló anteriormente también, la realidad o la historia o los momentos o la cultura es mutable
y todo el tiempo está cambiando. Si no, lo que tendríamos sería algo, no sé, un dogma, básicamente eso. Muy bien, gracias, Cristian. ¿Quién más quiere compartir su reflexión? Va en esta línea que están reflexionando ustedes. Está muy bien todo lo que están diciendo. ¿Quién más se anima? Yo, profe, muy cortito. Dale, te escucho. No, que veo que a veces incorpora no solo una perspectiva temporal, sino que también una perspectiva espacial, ¿no? Respecto al enfoque que tiene una teoría. No solo con el paso del tiempo va perdiendo vigencia o utilidad, sino que también da la impresión que en distintos espacios hubo cosas que funcionaron y otras que no. Pero solamente. Bien. Lautaro, ¿querías decir algo? Sí, ¿cómo anda, profe? ¿Cómo te va? Sí, desde mi punto de vista también marca, bueno, como dice en el texto, se vuelve inútil y la utilidad del mapa es conocer un espacio geográfico sin tener que recorrerlo. Tener un mapa del tamaño del imperio sería tan inútil de leer como, como tener una teoría que te dijera para conocer la realidad tenés que ir a vivirla. No sirve. Eso nada más. Perfecto. ¿Puedo decir Profe, algo yo... ahí Ay, perdón, no. Yo ya hablé, así que hablé. No, sí, Agus, decí igual. Y mi opinión es cuando termines, no pasa nada. No, que ahí se me ocurrió con eso que decía el Lautaro, que es una gilada, digo, pero solo para agregarla, que digo que las teorías políticas terminan siendo como los distintos tipos de mapas, digo, no es lo mismo un mapa político digo, hay mapas que te van mostrando distintos aspectos del territorio y de la misma forma funcionan las teorías políticas, digo, te van marcando distintos aspectos de la realidad política en la que vivimos. Muy bien. ¿Carla? Bueno, yo no resolví la actividad, pero más o menos por lo que leo y por la clase que hemos estado teniendo hoy, hago como una relación que me parece importante, que por ejemplo en el desarrollo de la ciencia política o del pensamiento político y de la reflexión, más allá de que haya generaciones siguientes que después nada tengan otras teorías, me gusta mucho quedarme con la parte del final que dice que no hay otra reliquia de las disciplinas geográficas, digo, es como que es el puntapié inicial, como algunas teorías que han surgido en su principio, que si bien hoy tal vez no tienen validez completamente porque ya hay procesos históricos que han avanzado, siempre sirven de reliquia de que uno pueda sacar o hacer ciertas comparaciones, digamos, de como que fueron las pioneras, ¿no? Como que, bueno, el mapa que si bien hoy lo habitan animales y mendigos, digamos, fue la primer reliquia de la disciplina geográfica, de la que, bueno, uno después puede siempre volver a eso, como, no sé, volver a los clásicos griegos, digamos, para entender un proceso actual. Digamos, como que si bien eso no tiene la validez suficiente, porque hoy la conformación del Estado o lo que sea es distinta, surgió de ahí, ¿no? Como de ese momento. Perfecto, muy bien. Acá Cintia escribió en el chat, dice que no tiene micrófono, dice, lo vinculo con el tema de las categorías conceptuales, por ejemplo, para llevarlo al plano del estudio de la política y, como usted dijo, para realizar un estudio específico. Hay que buscar las teorías que apoyan a dicho estudio. Claro, en el sentido de que si yo quiero encontrar un río en el medio del territorio y tengo un mapa que no muestra ríos, no me va a servir de demasiado ese mapa. Bueno, sí, efectivamente tiene un poco que ver también con eso. ¿Quién más se anima a comentarnos su reflexión?
Bueno, bien. Ustedes van a ver ahí en el práctico que lo que les sugerimos es pensemos a las teorías como si fueran mapas, ¿no? Mapa es necesariamente, si se quiere, una representación esquemática de un territorio. El territorio necesariamente es más complejo que el mapa. El territorio necesariamente tiene una cantidad potencialmente infinita de detalles que si el mapa pretende representar, pierde su utilidad en tanto mapa. Por eso son mapas desmesurados, como dice el cuento, ¿no? Como ustedes muy bien advertían. Si yo pretendo que el mapa efectivamente sea un espejo de esa compleja realidad, de nada me va a servir ver el mapa, porque va a ser lo mismo que ver la realidad. Y la complejidad de observar la realidad se va a trasladar a observar el mapa. Entonces el mapa, en tanto categoría, en tanto instrumento analítico, va a perder totalmente su utilidad. Y si podemos llevar esa metáfora a pensar las teorías, va a ser un poco lo mismo, y un poco el mensaje de esta primera unidad es lo mismo, es la reflexión sobre la política ha evolucionado, ha ido cambiando. En la actualidad no creemos que exista un mapa que nos agote todas las preguntas que tenemos sobre el territorio. Más bien, lo que tenemos son una enorme cantidad de mapas que nos muestran distintos elementos de ese territorio y que, dependiendo qué es lo que nosotros queremos explorar, es cuál es el mapa que puede ser de mayor utilidad. Dependiendo qué puntos del territorio queremos encontrar, habrán algunos mapas que nos darán elementos más útiles que otros. Luego puede acontecer de que yo siempre quiera ir al mismo lugar. Yo siempre quiera ver de ese territorio la misma característica. Por consiguiente, un único mapa satisfaga la totalidad de mis preguntas sobre el territorio. Pero es altamente probable que eso no sea así. Por ello, es importante para nosotros, cuando estudiamos teoría política, en vez de, por ejemplo, hacer un curso de lo que yo como profesor titular considero que es la mejor teoría, o lo que yo estoy estudiando en este momento, con la teoría que yo estoy utilizando en este momento, porque a mí me interesa estudiar eso, es tratar, en la medida de lo posible, presentar un esquema relativamente amplio de perspectivas teóricas para que ustedes tengan distintos mapas que eventualmente les permitan transitar distintas realidades de ese territorio. Y posiblemente, y ojalá sea así, porque lo contrario sería que ya hemos logrado un mapa definitivo, cuando pasen este curso, tengan otros, vayan de a poco ustedes construyendo su propio mapa, integrando componentes de distintos mapas que han ido encontrando a lo largo de la carrera. Y van a ir dando cuenta de que, por ejemplo, quizás hay elementos de las teorías culturalistas que son importantes, porque para ustedes la cultura es una dimensión importante para explicar la política, o quizás para otros en realidad la dimensión más importante de la política es la acción estratégica. Entonces, todos los mapas que resalten esa dimensión van a ser los mapas que más utilidades ustedes encuentren, etc. Pero en principio, la idea un poco es esta, es llevar esta metáfora del mapa a la metáfora de las teorías, entendiendo varios de los puntos que ustedes han dicho muy bien acá. Que un mapa que lo muestre todo puede carecer de utilidad, de que los mapas han ido cambiando, de que eventualmente podemos ir recurriendo a los mapas que antes pensamos que eran inútiles, pero quizás ahora son las reliquias que necesitamos para volver a pensar, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, un poco el ejercicio de ese primer trabajo práctico es que ustedes lleven adelante esa reflexión. Van a ver que después hay otro cuento más, es un fragmento de un cuento que es un poco más largo, también de Borges, que es Funes el Memorioso, que tiene que ver también con el problema de la construcción de categorías conceptuales, de por qué una disciplina científica como la ciencia política no se puede estudiar recurriendo a la memoria, sino que lo que hay que desarrollar son competencias conceptuales que nos permitan construir categorías. No existen dos presidentes iguales, porque no existen dos personas iguales. No obstante, nosotros podemos encontrar elementos comunes en distintos presidentes para, por ejemplo, dentro de las teorías del liderazgo presidencial, poder identificar tipos de líderes. No existen, obviamente, dos países iguales. Un mismo país no es el mismo país que era hace un año. No obstante, podemos encontrar un conjunto de categorías que nos permitan pensar alguna dimensión de los países. El exceso del detalle, o en general la información descriptiva, es válida en la medida en la que mejora nuestra capacidad de comprender. ¿Sí? Pero necesariamente las buenas politólogas
los buenos politólogos, más allá de tener una flexibilidad amplia en su manejo teórico, tienen una alta creatividad para tratar de pensar o de abordar los problemas desde lugares novedosos. ¿Sí? Entonces, un poco esto también lo que va a buscar trabajar el cuento que tienen de Funes Memorioso e insistir en los límites del estudio memotécnico de algunos temas y enfatizar la importancia del pensamiento abstracto y del pensamiento lógico. Bien, estamos ya un poco sobre la hora. ¿Tienen alguna pregunta del tipo que sea, del tema que sea? Yo me acabo de dar cuenta que, a ver, no sé si se terminó de subir el video de la unidad 2, me quedó como un error en YouTube. Ahora lo voy a subir de vuelta, pero ya deberían tener disponible el material de la unidad número 2 para que vean el video, para que vayan leyendo los textos, y el lunes de la semana que viene nos encontraremos entonces para trabajar eso. Cuando se entrega el trabajo número 1, no, el trabajo número 1 no tiene fecha de entrega, lo entregan al final cuando tengamos que entregar toda la carpeta de trabajos prácticos grupales, ¿sí? Como era el primer trabajo práctico, y no, la idea era más que nada charlar un poquito ahora en clase. Después van a ver ustedes en el cronograma que está en el programa de la materia que están puestas las fechas de presentación de los trabajos prácticos del 2 en adelante. Así que cualquier duda me escriben y vamos resolviendo la duda que sea, ¿sí? Yo ahora voy a revisar el material de la unidad número 2 porque, por lo que les decía, parece que no se subió el video. ¿Alguna otra duda? Bien, cualquier cosa, no duden en escribirme, ¿sí? Y vamos aclarando ahí lo